Buscamos la lectura divina, Mateo 27, versículos del 11 al 54. Vamos a leerlo de forma alternada, vamos a ponernos de pie para hacerlo en reverencia. Mateo 27, versículos del 11 al 54. Mateo 27, del 11 al 54. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este Cristo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber.
Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Entonemos el himno Manos Cariñosas, himno número 112. Manos Cariñosas. Himno número 112. En su lugar, hermanos, tenemos el mensaje, la pasión de Cristo en el Gólgota. Para completar la narrativa que hemos leído esta mañana, vamos a volver al Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, y vamos a leer del versículo 57 al 66. Mateo 27, versículos 57 al 66.
Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura en forma alternada. El Santo Evangelio dice así. Cuando llegó la noche, vi un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había en la rama de la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será que mostré el honor el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Rey, bendecimos tu nombre porque no te has quedado sin testimonio, de modo que en el día del juicio final, Señor, ninguno de nosotros podrá decir que no lo supo, que no se lo hiciste saber. Hoy nosotros, Señor, al republicar tu palabra por encargo tuyo, al llegar al momento del querigma del poderoso Evangelio, nosotros sabemos, Señor, que no solamente hablamos para que los demás escuchen, sino que también hacemos propias las palabras del Evangelio. Señor, también apresuramos nuestro corazón y nuestra boca para decir: habla, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, recordando nuestro primer amor, cuando por primera vez tu Espíritu Santo nos llevó al conocimiento de tu Evangelio, nos llevó al conocimiento de tu gracia perdonadora, y tu Espíritu nos llevó a los brazos de tu Hijo Jesucristo. Hoy nosotros damos testimonio de ello, proclamamos tu Evangelio, pero sabemos que tu palabra también, Señor, le dará seguridad a nuestra fe. Sabemos que tu palabra también, Señor, en nuestros corazones atesorados, nos dará seguridad en nuestro caminar y esperanza y alegría y consuelo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón con tu poderoso Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos leído alguna parte del Evangelio y lo que el Espíritu Santo nos revela aquí, para que no quede duda, acerca de los sufrimientos de Jesús como un ser humano, como verdadero hombre. También el Espíritu Santo dejó consignado de manera cierta, certificando la muerte de Jesús, comenzando desde su agonía y por la tarde, cuando se acostumbraba quebrarle las piernas a los crucificados para acelerar su muerte. Sin embargo, cuando se la quebraron al primero, al segundo, y cuando fueron con Jesús, ella había expirado, algo que no creían. Tan en duda lo tenían
que entonces dice la Escritura que tomaron su lanza y se la clavaron para certificar, para asegurarse que de veras estaba muerto. Esta era una costumbre romana, hermanos. Un soldado romano, cuando se le escapaba un prisionero, lo pagaba con la muerte. Y era una muerte vergonzosa, era una muerte pública. Por eso vemos en Hechos, con el carcelero de Filipos, cuando pensó que los reos se habían escapado, tomó su espada y se iba a suicidar, porque él no quería una muerte vergonzosa, como lo que pasó ahora con el expresidente Alan, ¿sí? Él, para no pasar toda la vergüenza de todo eso, pues dijo, ahorita vengo, voy a hablar con mi abogado. Pues, ¿cuál abogado? Entonces se dio ahí un tiro. Entonces tenían que certificar que verdaderamente estaba muerto. Y esto entonces lo dejó aquí consignado. También tenemos otro evento que certifica que Jesús verdaderamente murió. Porque hay por ahí algunos libros que argumentan que Jesús verdaderamente no murió, que quedó desmayado después de tantas cosas y etcétera, y etcétera, y que por eso, bueno, se recobró y se pudo parar. Pero aquí dice que fue sepultado, ¿sí? Entonces, en una tumba. Y las palabras griegas aquí son precisamente, apuntan hacia el significado de una tumba. Neumeiu, decía, un poquito raro para nosotros, pero se traduce como tumba. Entonces esto era también un certificado, ¿sí?, de legalidad de la muerte de Jesús. Y todavía más, la guardia ante la tumba. Entonces, un sinfín de eventos para asegurarse de que en realidad había muerto. Porque entonces, como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe. Pero lo que quiero, como está anunciado aquí, traer a su memoria la pasión de Cristo en el Gólgota, que aquí nos muestran dos aspectos que las confesiones de la Iglesia a través de los siglos han dejado testimoniado: que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y el Gólgota también tiene un significado muy trascendental para nosotros: el llamado lugar de la calavera. La raíz hebrea de esta palabra significa exiliado, significa expulsado. Cristo entonces había sido expulsado de la comunidad, de su pueblo, y era algo que se hacía también con el sacrificio expiatorio. ¿Recuerdan? El sacerdote ponía las manos sobre la víctima y después esta era llevada fuera de la ciudad al desierto, que se perdiera. Todo esto no traía otra cosa más que certificar las profecías que ya habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Pero no menos importante son las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo desde su cruz en su agonía. Otras ocasiones hemos hablado de ellas, hace dos o tres, hemos hablado de otros tópicos también relativos a ello, pero también hoy quisiera que volviéramos a traer a nuestra memoria estas 7 palabras, sus significados,
sus alcances para cada uno de nosotros. Las llamadas 7 palabras de Cristo desde la cruz, en realidad son 7 frases. 7 frases que pronunció el Señor a lo largo de su agonía. Y estas frases están consignadas en los 4 evangelios. No están de una manera ordenada, primera, segunda, etcétera, sino que están distribuidas en los 4 evangelios. Y entonces alguien se puso a investigar y fue estableciendo el orden en el que fueron mencionadas. Estas 7 palabras, una vez más, nos indican que Jesús tenía muy bien clarificado su oficio, su visión de oficio. Y esto es muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros, porque a veces se nos olvida para qué nos ha llamado Dios. A veces se nos olvida que el pastor tiene un oficio y que no está aquí por simple amor a la chuleta. Necesitamos tener visión de oficio, ahí donde el Señor nos ha colocado. No quiero decir que siempre deba de hacerse así, pero se dice, por ejemplo, no lo sé, no lo he visto, ¿sí?, entre los marinos, que el capitán de un barco, cuando se está hundiendo, se da un tiro y se hunde junto con su nave. El militar en deshonra se viste todo de gala y se da un tiro. Porque tienen la visión de oficio, su responsabilidad, que cada uno de sus oficios le trae. El maestro de escuela dominical no es cualquier oficio. Cuando tiene visión de oficio, llueva, truene, relampaguee, está cumpliendo con su oficio. El diácono, el anciano, y así cada uno de nosotros también en nuestros oficios. Nuestros hermanos músicos, véanlos ustedes ahí. No es simplemente, hoy no pude. Sí, hay momentos en que pues escapa, está más allá de nuestras posibilidades, pero no es lo común. A lo largo del ministerio de Jesús, Él siempre vio cuánto amaba a su pueblo, para qué lo había mandado su Señor, el Padre, como Él le decía. Y así en estas 7 palabras vemos entonces reflejado también su ministerio terrenal. Las 3 primeras frases son en favor de otros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así, con el ladrón, como se le llama, el ladrón arrepentido, le dio palabras de consuelo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre, mujer, he ahí tu hijo. No la dejaba desamparada, ¿sí?, para ir a vender, a comprarse su cajita de chicles Canners, sus periódicos para ir a vender y a ver cómo sobrevives. Las otras 4 palabras o frases se refieren a su propio sufrimiento. Entonces vemos aquí, en estas 7 palabras, por un lado, su visión de Mesías, y por el otro, su verdadera humanidad. Y esto es precisamente lo que vamos a analizar brevemente de cada una de estas palabras. Les comentaba hace algunos años que un pastor
tuvo la genialidad de darles a cada sermón, a cada palabra una hora, y estuvo el viernes desde la mañana hasta en la tarde. Así que se fueron así. A lo mejor algún día lo hacemos nosotros, hermanos. Pero vayamos entonces a ver cómo se refleja aquí el amor, la dignidad del Mesías. Insisto, su visión de oficio. Y cómo él, sin tener necesidad, se hizo hombre, se hizo humano, para cargar sobre sí todos esos sufrimientos que nosotros deberíamos de haber padecido. Cuando él dice, sed tengo, nosotros sabemos lo que es tener sed. Yo creo que ninguno de nosotros lo ignora, pero no hemos llegado al grado de que tengo sed y no hay nada, ¿verdad? Sí, por lo menos tenemos esperanzas o algo por el estilo. En fin, cada una de estas cosas que iremos viendo poco a poco. Tenemos la primera frase, y esta está consignada en el Evangelio según San Lucas, por lo cual quiero invitarlos para que vayan a este pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 23, y leemos el versículo 34, perdón. Lucas 23, 34. ¿Lo leemos? Dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En esta primera frase, como algunos le llaman, ven palabras de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Jesús no había rencor, como muchas veces ocurre en nosotros. Cuando alguien nos falla, cuando alguien nos ofende, difícilmente se nos olvida, hermanos. Nos acordamos, ¿sí? Sí. Te perdono, pero quítate de mi vista, bórrate de mi vista. Entonces no hemos perdonado. Y él tuvo esas palabras de perdón para quienes, siendo sus aliados, le dieron la espalda y huyeron. Los que decían que estaban dispuestos a morir por él, a la hora de la prueba, hermanos, salieron huyendo. El que dijo, el osado, ¿sí? No te negaré. Y el Señor le dijo, esta tarde, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero no había palabras de rencor, porque en su resurrección mandó que le avisaran a los discípulos que su maestro ya había resucitado. Y le dicen a Pedro. Entonces Pedro se sentía amargado, triste, porque había traicionado a su maestro. Pero Jesús aquí estaba también otorgándole el perdón. Y podríamos seguir citando más. Otra cosa que debemos ver en este mismo pasaje, dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué es lo que debe de llamar nuestra atención? El cumplimiento de las profecías, que ya estaba anunciado con anterioridad y que ahora se estaban cumpliendo.
Incluso en el Antiguo Testamento el Señor dice, se los he declarado antes que suceda. Oye, hermanos, nos dicen, tembló de tantos y tantos grados. Nostradamus ya lo había pronosticado. Ay, sí, ¿por qué no nos lo dijeron antes? Bonita predicción. O cuando el 9/11, ¿sí? El 9/11, cuando los avionazos de Osama Bin Laden, ¿cuántos murieron? Ya estaba pronosticado por Nostradamus. ¿A qué horas avisan? No, hubieran visto el ingenio de nuestros arquitectos mexicanos. Vean allí la torre de Pantalón en Santa Fe. Ellos sí dijeron, antes de que venga Osama Bin Laden, ¡pum!, que abren las torres gemelas. Entonces, hermanos, ya vean cómo se fueron cumpliendo las profecías. Por eso es que los detractores de la Biblia dicen, no, este no lo escribió Isaías, ¿cómo va a predecir algo de hace tanto? Y por eso tienen en sus clasificaciones Isaías, Deutero-Isaías, tenían igual el Deuteronomio, ¿cómo se llaman? Segundo de Deuteronomio, le llaman la segunda ley, en fin, etcétera, etcétera. Esto no lo pudo haber pronosticado Josué, etcétera y etcétera. Pero aquí se está cumpliendo la profecía. Para concluir esta parte, porque nos faltan 6 más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que decirlo con honestidad. Y no es mi intención engañarlos ni darles falsas esperanzas. No es un perdón universal. Nos suena raro, ¿verdad? Pero ¿dónde estaría entonces la justicia de Dios? Entonces, ¿para qué murió? ¿Para quién es aquel perdón? Los soldados estaban cumpliendo órdenes. Los soldados no sabían. La multitud fue manipulada. Si ustedes vienen y les dicen, vimos un anciano vendiendo allá carrujos de marihuana junto con Vicente Fox, hipotéticamente hablando. Bueno, lo de Fox, quién sabe, ¿eh? ¿Sí? Sí. Con todo respeto, por supuesto, ¿sí? Con todo respeto. Hermanos, bueno, naturalmente que, pues esto, si alguien viene aquí, lo hace con una sana y mala intención. Y algunos de ustedes, pues sí, luego se van a encender. ¿Cómo que un anciano que debe ser un ejemplo de fe? ¿Cómo que? No, quítenlo, disciplínenlo, échenlo fuera. ¿Sí? Bueno, que no quedamos sin culpa los demás, pero al fin y al cabo, vean que sí hay manipulación. Y hay gente que sabe manipular. Y esta característica es de los caudillos. Un caudillo por eso está ahí, porque sabe manejar a la gente. Hoy les dicen, es político. No, hermanos, la política es limpia, debe de ser limpia. ¿Sí? Quienes la practiquen, bueno, quién sabe, ahí sí se parten las aguas, ¿sí? Pero la política en sí debe de ser limpia y es limpia. Como decía uno de nuestros ensayos que publicamos y que se dio la conferencia por uno de nuestros abogados sobre la política, recordarán, el título era no es sí, sino cómo. ¿Sí? Si no es, la disyuntiva no es si debo o no hacer política. La respuesta es sí. La pregunta es cómo. No es si debo hacer ciencia o no. Sí debes hacer ciencia. La pregunta es cómo. No es si debo hacer filosofía o no. Sí debes hacer filosofía. Es parte del mandato cultural.
La pregunta es ¿cómo? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Este es tu punto de partida? ¿Este es tu pustú? ¿O es Aristóteles? ¿O es Platón? ¿O es Hegel? ¿Quién es? Esa es entonces la diferencia. Entonces el perdón es para las multitudes engañadas, que fueron conducidas con el debido respeto de los abogados, o al menos así nos los pintan en las películas, como un abogado va encajonando al testigo y lo va llevando al testigo y lo va encajonando con las preguntas, pues hasta que se declara culpable o hasta que, etcétera, lo que el abogado quería que dijera. Sí los hay, hermanos, abogados que fabrican evidencias y etcétera. Pues para ellos es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no así para los fariseos, no así para los saduceos, porque ellos sabían, ellos conocían las Escrituras, pero no quisieron creer que Jesús era el Mesías, a pesar de las evidencias que les presentó. Cuando los magos vinieron preguntando: ¿dónde está el rey? El que ha nacido rey de los judíos. Herodes, ¿a quién se fue? ¿A quién le preguntó? A los sacerdotes y los escribas. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Trajeron el libro de Miqueas y le respondieron: en Belén, porque así está escrito. Entonces conocían las Escrituras. Pero ¿qué es lo que pasó? Que estaban empedernidos. El perdón no es tampoco para aquellos que conocen el Evangelio, perdonen la expresión, que mamaron del Evangelio, porque lo saben. Pero su cerviz dura y su corazón ennegrecido los ha apartado, ha cegado sus ojos para ver el amor de su Redentor. Para ellos no hay perdón. Tengo que ser sincero y no los puedo entonces dar falsas esperanzas. Vayamos a la segunda palabra, aquí mismo, en Lucas 23, pero ahora el versículo 43. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de seguridad. Fíjense bien cómo nos han enseñado en las universidades a dudar, a preguntar, a inquirir. Son elementos que sí están presentes en una investigación seria, pero que no podemos solamente anclarnos en esa parte. Pero por el contrario, en estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, son de seguridad, no de duda. La Escritura dice que el que duda le es contado como pecado. Bueno, entonces a ver, ¿a quién le vamos a hacer caso? Porque nos enseñan que siempre debes de dudar y por eso debes de preguntar y preguntar y dudar y dudar. Pero la Escritura dice: al que duda, y nuestro Maestro le da palabras de seguridad, no le da promesas. Mira, si gano la campaña, mira, si me traes tantos votos, hay una seguridad: hoy estarás conmigo en el paraíso. No es una promesa de campaña, hermanos. Entonces,
¿Cómo alguien se atrevió a decir, a inventar el purgatorio? Y que allí va a repurgar, a purificarse como en la plata, como el oro en el fuego, sus pecados. Entonces, ¿para qué sirve la sangre de Jesucristo? ¿A quién le hacemos caso? ¿A estos inventores? ¿O al apóstol que dijo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿O aquel señor que se atrevió a ir a Alemania y decir, en cuanto caiga una moneda en el cofre, sale un alma, ¿sí?, dando como saltos de rana fuera del purgatorio? No, hermanos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el momento que morimos, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, estamos con el Señor. Pero también el incrédulo, en el mismo momento en que muere, ¡pum!, de veras que Dios existía, que existe, que cuál existía, ¿no? Entonces, en Jesús hay seguridad. Cuando habla de la providencia, recordarán, precisamente, esta es una de las marcas de la providencia de Dios, la seguridad que tenemos en Él. No hay duda. Pero los hombres distorsionamos las palabras como queremos. Donde hay seguridad, hay confianza. Una vez, sí, alguien, para llevarnos a este conocimiento, dijo que un padre se puso allí a trabajar en el sótano. No funcionaba el foquito y estaba allí a oscuras trabajando. Cuando se acerca allí alrededor de la puerta del sótano, el boquete que le hacen a su hija, y que le dice, papá, ¿dónde estás? Y ya su voz, aquí estoy. Papá, quiero ir contigo, no hay luz aquí, pero quiero ir contigo. No había escalera. Pues lánzate y yo te cojo aquí en mis brazos. Dice la anécdota que la niña se arrojó, ¿sí? Se arrojó, y entonces su papá lo recibió en sus brazos. La fe, ¿no? Sí, tener la seguridad de lo que no se ve, pero no es ciega, no es estúpida, perdonen la expresión. Pablo decía, porque yo sé a quién he creído. No es una fe supersticiosa, no es una fe fanática. La superstición se alimenta de la ignorancia, y esta es atizada con el fuego de las tradiciones. Y cuando esas tradiciones nos engrillan, entonces llegamos incluso hasta el fanatismo. Esa no es la seguridad. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Aquí está la prueba. Lee y te darás cuenta si eres hijo de Dios o hijo de quién sabe quién. ¿Sí? Llegaríamos entonces a la tercera palabra. Y ahora nos vamos a Juan. La tercera palabra, que como las dos anteriores, habla de Jesús y en su preocupación por los otros. Capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19, versículos 26 y 27. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo
lo que encontramos aquí otra vez es manifestado el amor de Dios por los suyos, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora era por su madre, a quien amaba y respetaba, y a quien con él, como dice alguien, con el debido respeto, ¿sí?, pero con mucho amor. Cuando sus padres perdieron la visión del oficio de su hijo, él los puso en su lugar. No sabemos ya más de José. Ya no hay documentos que nos hablen de José. Lo que entonces suponen los exegetas es que José había muerto y que el sostén de su madre ahora era su hijo. Jesús, parece ser que los otros hermanos no participaban. Perdón. Entonces, estaba preocupado. Jesús le estaba encargando a uno de sus discípulos, en quien él confiaba mucho. Gracias, hermano. No iba a dejar sola a su madre. Algo tenía que hacer por ella. Y entonces, mamá, no te quedas sola. Mi discípulo Juan cuidará de ti. Juan, ¿me amas? Encargo a mi madre. Bueno, eso debe de ver, hermanos, la preocupación también. Gracias, hermano. Que debemos de tener los unos por los otros. Tu dolor es mi dolor. Tu alegría es mi alegría. Una alegría compartida es doble alegría. Una pena compartida es media pena. Uno, si anduviera solo, se cae y quien lo levanta, dice la Escritura. Si andan dos, el otro lo levanta. Por eso el Señor nos hizo ayuda idónea. Nadie puede decir que no necesita a nadie. Esa es pura alacanería, hermano. Puro wiri wiri. Nos necesitamos los unos de los otros. De la misma manera que nuestro Señor se preocupó y aún se sigue preocupando porque está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No nos dejó huérfanos porque envió su vicario, el que nos consuela, el que nos instruye, el que nos dirige, incluso nos impide pecar tanto como nosotros quisiéramos. El Espíritu Santo. Ahí está. Pablo decía, quien llora, que yo no llore. Quien sufre, que yo no sufra. Entonces, como comunidad, hermanos, no debemos de ser ajenos al dolor humano. Y estas entonces son palabras de amparo, de cuidado. El que se abriga a la sombra de Jehová siempre estará protegido, hermanos. Noten y vean las cosas que nos pasan terribles y el desagrado de Dios es precisamente cuando estamos lejos de Él, cuando nos hemos alejado. ¿Cuándo es cuando hemos caído en pecados bochornosos? Cuando nos alejamos de su palabra, cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos de la comunidad. Y empiezan, dicen los estudiosos de estas áreas, tanto de la lingüística como de la antropología, que el hombre evolucionó y que iba entonces de una cara de mono, ¿sí?,
no había Gillette ni Presto Barba. Y así hasta que se refinó como ahora. Ahora usa Paco Rabanne y no sé cuántas otras cosas. No, la Escritura da testimonio que es al revés, es involutivo. Cuanto más nos alejamos del Señor, más bestias nos volvemos. Y más desastres empezamos a hacer. Y eso no lo podemos ver, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre estar cerca del Señor. Él jamás nos va a desamparar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y así llegamos a la cuarta palabra. Hemos hablado ya de las tres primeras, que están enfocadas hacia los otros. Ahora es consciente el Señor sobre sí. Ahora es consciente de su agonía y de su dolor. Esta cuarta palabra la encontramos en dos de los evangelios, Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Vamos a buscar Mateo 27 y fijamos nuestra atención en el versículo 46. El versículo 46 lo leemos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podría especular. No sé por qué aquí el escritor usó el idioma original en el cual hablaban, el arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Él, Dios. Y es un posesivo. Mi. Entonces, Dios mío, lama, ¿por qué? Sabactani, me has abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras de angustia. ¿Qué sentiría usted si ve a un agresor con una AK-40? ¿Quién ya se iniciaste? Se me olvidó. ¿Es 45 o 47? Bueno, por ahí va. Te vas a morir. Y usted sabe que ese hombre es un desalmado, o esa mujer. Digo, no, simplemente con que se suban a robar, ¿sí? A los camiones o como ahora ya lo acostumbran en los altos, ¿sí? Ahí, mientras está el embotellamiento, usted no puede ni para atrás ni para adelante, ahí lo encañonan, etcétera. Pues aquí Jesús había sido abandonado, pero no por lo que él era. Es que ahí estaban los fétidos olores del pecado de usted, fétidos olores del pecado mío. Y Dios no tolera el pecado. Apocalipsis dice que ninguna cosa inmunda entrará a él. Entonces él estaba cargando todos nuestros pecados. Y Dios lo estaba abandonando hasta que llevara todos nuestros pecados. Dice la Escritura que densas tinieblas comenzaron a cubrir. Bueno, yo creo que algunos de nosotros, tal vez en carretera, hemos visto lo que eso significa, ¿verdad? Con la niebla, que a veces ni con las luces, ni los faros quedan tiniebla, ni con eso ve usted arriba. O luego a veces ya de plano ni lo que está delante de nuestra nariz. Si acaso escuchamos algo, pero no podemos ver.
Entonces algunos piensan que era, pues que fue como una cortina para que los hombres no vieran el sufrimiento del Señor, la agonía del Señor. ¿Por qué me has desamparado? Porque estaba llevando sus pecados, porque Dios no tolera el pecado. No se engañe, que Dios lo va a admitir, como se dice, ¿no? Que una vez no sé, uno de los Fernández, no sé cuál, no, creo que Pedro es más centradito, ¿verdad? Alejandro sería yo creo que la mujer que me quiera me tiene que compartir. Qué cinismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cinismo? No. Dios llama al pecado pecado y punto. Y Dios no tolera el pecado. No se crea, bueno, nomás tengo este pecaditillo por ahí, yo creo que sí, el Señor me va a aceptar. No, el pecado es pecado, sea del tamaño que sea, y lo haya cometido quien lo haya cometido. Ay, pues es el pastor, pues igual te vas, chiquito. El que peca cae en muerte, ¿sí? Entonces, pero Él cargó nuestros pecados. Él, entonces nosotros debemos sentirnos liberados. Usted conoce sus pecados. No sé cómo haya sido de pesada la piedra que llevaba el pípila, pero acuérdense que pues iba arrastrando, ¿no? Entonces, hermanos, para algunos, tal vez nosotros no hemos llegado a ese punto, o porque de plano, sí, de veras, nuestros pecados no han llegado tan enormes, o de plano ya caímos en el cinismo. Pero hay quienes su pecado lo va persiguiendo, ¿sí? Son noches de insomnio, son noches de inseguridad, de desasosiego, etc. No puede estar tranquilo. No en vano el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Ahí tiene usted tener la seguridad. Su pecado quedó clavado en la cruz. Sus sufrimientos, entonces, hablan de su verdadera humanidad. Y ahora vamos a la quinta palabra. La encontramos en Juan, el capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 23. Perdón, es versículo 28. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Vean ustedes, hermanos, aquí dos cosas que de inmediato nos pone de manifiesto el Espíritu Santo. La primera, que otra vez recalcando la humanidad de Cristo. ¿Y por qué es importante tener la seguridad de que Jesús verdaderamente era carne y hueso, que era verdaderamente hombre? Porque el pecado iba sobre Adán, hombre. El que pecó es Adán, hombre. Y nosotros, hombres, junto con Adán. Y el castigo debe caer en quien lo infligió. Y fue el hombre. Jesucristo, hombre, sufrió el castigo. Un hombre sí tiene sed.
Una mujer sí tiene sed. Los tripulantes de los ovnis, pues que sepamos, no tienen sed, porque nunca nos han dicho, ¿verdad? Si prefieren Coca-Cola o Sidral Mundet. Entonces, que verdaderamente estaba sufriendo. No estaba, yo creo que no se pueden comparar con la escena de Cuauhtémoc, ¿no? Y de Mickey Mouse, ¿verdad? Mickey Mouse los pies. Digo, ha de ser terrible, ¿no? Que le acerquen a uno un cerillito. Pero aquí tomen en cuenta las horas de ayuno que llevaba, los golpes, no como los de Bruce Lee o los de, no sé cómo se llama así, Jackie Chan, creo, ¿verdad? Ese otro, que de golpes se dan y miren, su carita parece que se puso Nivea o Avon. Limpiecita, ¿no la ven? Estaba desfigurado. O sea, le veremos, pero sin atractivo. Entonces, decir tengo sed, hermanos, los sufrimientos de él entonces eran terribles. Marcan entonces una vez más la humanidad de Cristo. Que no nos quede duda entonces que nuestros pecados fueron cargados en Jesús, hombre. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Esta fue obra del Espíritu Santo. Es por fe. Pero también por fe algunos creen que la tierra tiene millones y millones y millones de años. Eso no es más que un acto de fe. No hay otra cosa más que la fe. Bueno, aquí está la fe. Jesús verdaderamente hombre, en quien verdaderamente mis pecados fueron imputados. Ya hemos explicado en otras ocasiones lo que significa imputar. Es ponerle a otro, ¿sí?, lo de otro. Algunas veces lo he ilustrado, ¿no? Como si yo me quitara mi saco con todos mis olores. Está bueno, sí está lavadito y toda la cosa, ¿no? Pero ya trae olor de JMBI, y con esos olores de JMBI se los pongo a alguien. Bueno, ahora sé la razón por la que a veces mi esposa no quiere mi saco cuando hace frío. Bueno, eso es imputar. Quitarse uno y ponerlo a lo otro. Pues sus pecados fueron imputados en Cristo. El verdadero hombre estaba sufriendo por sus pecados. Y no nos marca otra cosa más que la humanidad de Cristo. Y no tenemos que especular, hermanos, no más. Quiere dejar claro el Espíritu Santo que Jesús era verdaderamente hombre y que Jesús verdaderamente estaba sufriendo por los pecados de cada uno de nosotros. Pero viene una palabra de victoria. Aquí mismo en el capítulo 19, pero ahora en el versículo 30. Vamos a leerlo. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En este versículo podría haber un paréntesis que no menciona el Evangelio pero en otros sí. Dice la palabra que vamos a ver más adelante: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque aquí el evangelista nada más no se consumado es, inclinó su cabeza y murió. Pero antes de eso mencionó esta otra palabra. Sin embargo, lo que llama aquí nuestra atención: ¿cuánto debe?
Y esto es lo que algunos no pueden creerlo. ¿Cómo que nada? Porque están acostumbrados a pagar mandas, están acostumbrados a no sé cuántas cosas para expiar sus pecados. Y ahora dicen, ¿nada? Nada. Tu pecado ha sido completamente pagado. Todos, absolutamente todos. Y para aquellos que, pues, bueno, ¿quién de nosotros ha obtenido algo gratis, no? Muy, muy difícil. Y cuando nos dicen esto, nos quedamos, pues, ¿cómo que nada? No, nada. Ya ha sido pagada la deuda. Ahora, déjenme advertirles. Satanás es el acusador. Así nos lo describe la Escritura. Y él sí nos va a estar recordando. Pero entonces aquí debemos de venir al Evangelio. Consumado es. La deuda está pagada. No la pagué yo, la pagó Jesús. ¿Qué más podemos agregar? Nada. Ahora aquí lo único que juega es el papel de la fe y la seguridad. Creer que mis pecados han sido pagados. No hay deuda. Ni para aquí, ni para allá, ni para nunca. Ya. Eso es lo que debemos de descansar, hermanos. Eso debe movernos entonces también a gratitud. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor llama a un tal Simón y le dice, Simón, Simón, una cosa tengo que preguntarle. Había dos deudores. Dice. Uno debía, pues que será 5, ya ni me acuerdo cuántas, 5 dracmas. Otro debía 40 dracmas. Llamándolo su patrón, les perdona la deuda. Estoy parafraseando, hermanos. Y luego le pregunta, ¿quién crees que amó más? Y Simón responde, pues creo que al que le perdonaron más. Bueno, esa es la gratitud. Pero nosotros no es por si fue un pecadito o fue otro pecadito, es sencillamente gratitud, hermanos. Lo que nos mueve debe de mover. Y qué triste que aquellos, perdonen la expresión otra vez, que mamaron del Evangelio, peor que bestias, porque ahora son unos ingratos, han abandonado a aquel que los amó aún desde el vientre de su madre. Pero entonces vamos ahora a la última palabra, que ahora la encontramos en Lucas 23, versículo 46. Leemos el versículo 46, dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El final feliz. ¿Qué marcaba esto? Su retorno a los cielos. Su entrada triunfal a sus Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mucho ojo, hermanos, aquí, porque aquí hay mucha enseñanza doctrinal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, el Señor estaba con su Padre. Bueno, y la resurrección, bueno, algunos pensamos que fue hasta que resucitó, y luego todavía pasó 40 días, y luego todavía, no, hermanos, una serie de dudas, por la manera
analógica en que nos han enseñado a pensar. Ese es el problema, que no tenemos los principios escriturales para escudriñar. Armados con una lógica aristoteliana, armados con principios humanistas, eso lo queremos aplicar entonces aquí, y así queremos entonces interpretar. Y eso entonces nos extrae, ¿no? En verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy morimos, estamos con el Señor. Y punto. No hay más. Esto suena difícil, yo lo sé, pero lo dice la Escritura. Y ante la Escritura solo hay una alternativa: obediencia. ¿Lo crees o no lo crees? Y punto. De manera, hermanos, que hay que ver, para concluir este someo, que iba a decir análisis, pero no podríamos darnos el lujo, ¿verdad? Porque entonces íbamos a salir hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche por ahí. Pero sí, hermanos, tenemos que recordar cómo el Señor, desde su niñez, desde la cuna, se entregó por los que amaba, sus elegidos, hasta el último instante de su vida terrenal. Y hemos escuchado 7 frases que lo más seguro es que hemos leído en muchas ocasiones. Y lo importante ahora es que podamos repetir esas frases, o qué vamos a hacer con esas frases. La Escritura nos deja claro qué fue lo que sucedió cuando Jesús expiró. Dice, primer testimonio, la creación se conmovió. La misma creación fue conmovida, como recuerdan, Pablo dice en Romanos 8, que la creación gime a una, como con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ella está en dolores, pues la misma creación se conmovió ante los sufrimientos del Mesías. Hubo tinieblas, terremoto, el gran velo del templo se rasgó, la resurrección de algunos santos. Hay que leer con cuidado, no fue una resurrección universal. La Escritura es bien clara, dice algunos santos, y no como nos lo pintan el 31 de octubre, seres horripilantes, descarnados, zombies, y no, así como es, su cara y todo eso, de tal manera que no causaba horror. El centurión también, aunque en distintas expresiones, pero en Mateo 27:54, hombres acostumbrados a ver morir a la gente, hombres acostumbrados en una batalla a ver cómo cae el enemigo. Es tu vida o la mía. Un soldado está entrenado para matar. Lamentablemente en las guerras no es una vencidita saber quién, no es o te mueres, es la alternativa del diablo, o te mueres o te mato. Esos hombres duros que se enfrentan a la muerte, ven la manera tan extraordinaria en que murió nuestro Señor, y entonces exclama, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En otro pasaje también leemos, dice, verdaderamente este hombre era justo. Y la misma Escritura dice que ante este evento, algunos en el pueblo se golpeaban en el pecho.
No está hablando de los discípulos. Acuérdense, los discípulos se habían escondido porque tenían miedo. Estaba hablando del pueblo expectante allí, en general. Estos, al ver esos sufrimientos, fueron conmovidos. Ahora, hasta el domingo. ¿sí? Para nosotros, hermanos, ¿qué es? Estos hombres fueron sacudidos, como acabamos de ver. ¿Qué es? ¿Cristo? ¿Un mero mártir que murió por una causa? Como Melchor Ocampo, Venustiano Carranza, Zapata, Villa. Entonces, no hemos entendido, hermanos. ¿Qué es para nosotros entonces? ¿Cristo, el hombre que fue derrotado en el Calvario? No puede ser entonces nuestro Dios. ¿Cómo nos vamos a refugiar en un debilucho? En alguien que no pudo ni conservar su propia vida. Vas al mar, entonces la nuestra. ¿Qué debemos de ver, hermanos? 1. Lleva etiqueta. Lleva destinatario. Dios te ama, Mario. Dios te ama, Iker. Dios te ama, Fernando. Y otros porque no me sé pronunciar sus nombres, hermanos. Pero también están en la lista. ¿Hay más demostración de amor, hermanos? ¿Necesitamos más muestras de amor? Solo eso. Porque Dios nos amó. En esto se conoce el amor, por eso nos lo recuerda el apóstol. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Antes que nosotros le dijéramos, Dios te amo, Él nos mostró cuánto nos ama. Esto es lo que debemos de ver. No había otra manera de reconciliación con Dios, más que por la expiación, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación. ¿Qué debemos de ver en esto? Un llamado de Dios. Volved a mí. Un llamado de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Dios nos llamó desde el momento en que anunció a través de su iglesia este evento de hoy. Ya ahí nos estaba llamando. Algunos acudieron y atendieron, otros no, porque no creo que no los hayan invitado, hermanos. ¿Qué debemos de ver en estas 7 frases angustiosas? Lo mismo que dijo el centurión: en verdad este era el Hijo de Dios. Debemos tener la seguridad: en verdad Dios ha perdonado tu pecado. Punto. Así, ya. Olvídate de tu deuda. No hay más. Pero yo le hago más, hermanos. Consumado es. Aseguraba algo: la vida eterna otorgada por Dios. Difícil de creer, ¿sí? Porque ¿quién piensa en la vida eterna? Les decía, este fue mi desencanto. No es el único que lo dijo, pero este es el que a mí me pegó. Bertrand Russell. Cuando le preguntaron, ¿qué hay del hombre después de la muerte? Se acabó. Yo acostumbrado ya a ver la maravillosa máquina biótica. Cuántas cosas indecibles, intraducibles, inefables, diría alguien, de lo que hace el cuerpo humano, hermano, y que nosotros no nos damos cuenta. Se corta y salen un montón allí
de hacer un trombo ahí, un taponcito, tratar de parar la hemorragia. Los constantes luchas de nuestro cuerpo desde que nacemos para mantener una homeostasis. Usted lo desequilibra sin agua y el organismo trata de buscar agua. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Para tratar de equilibrarlo. Y así sucesivamente. Hablar de vida eterna, pues sí, sí hay vida eterna. Y punto. Pero hay vida eterna no solo para los que creen, también para los que no creen. Hay vida eterna. Ah, pero ¿dónde vas a pasar la vida eterna? Esa es la diferencia. ¿En el regazo del Padre? ¿O junto con sus amigos, el adversario, el diablo? Solo hay de dos. ¿Dónde queremos vivir la eternidad? ¿Con el Padre o con la antítesis del Padre? Quiere el Espíritu Santo arrojarnos a donde debemos de arrojarnos, a los brazos de nuestro Salvador, porque nuestros pecados han sido perdonados. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias por recordarnos tu inconmensurable amor al haber entregado a tu Hijo Jesucristo como pago por la deuda que nosotros te debíamos a causa de nuestros pecados. Mi Señor y Salvador Jesucristo, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por haber tomado nuestros pecados y haber sufrido por causa nuestra, para así poder pagar la deuda que no debías tú, sino yo. Dios Espíritu Santo, te damos gracias porque no nos abandonaste a nuestras elucubraciones, a nuestros análisis lógicos, a nuestros racionamientos inmundos, sino que obraste en nuestro corazón para ver con ojos de fe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por haber abierto mis labios y mi corazón para decir: Cristo, te amo. Cristo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Y al Padre: perdóname porque he pecado contra ti. Y gracias por perdonarme por la sola fe en Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Entonemos el himno Crucificado por mí fue Jesús, himno número 151. Crucificado fue por mí Jesús, himno número 151. De tal manera me amó.
representación de nuestros diezmos, ofrendas y primicias, y en esta ocasión nos conducirá nuestro hermano Salvador en su carácter de secretario pro tempore. Tesorero pro tempore. Ya le está profetizando otro cargo. Sí.